Bendiciones, sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión, nuestra reacción a manera de respuesta a algunas de las declaraciones del doctor Alberto Tim en su exposición titulada La teología de la última generación, es en referencia a las siguientes frases que el doctor Tim hace a través de algunas preguntas que es nuestro propósito contestar en este estudio. ¿Cuáles son estas preguntas? El doctor Tim dice: ¿tú crees que Jesús vino en naturaleza humana en armonía con Satanás? ¿Crees tú que Jesús vino con la imagen de Satanás en la naturaleza humana? Bien, en este caso quisiera introducir el estudio con algunas preguntas, seguidas de un texto. Las preguntas son: ¿se puede tener naturaleza humana caída y a la vez reflejar la imagen de Dios? ¿Se puede tener naturaleza humana caída y a la vez estar en armonía con Dios y por lo tanto en desarmonía con Satanás? Hacemos estas preguntas porque la idea de fondo que el doctor Tim pretende dejar en la mente de los oyentes es que es imposible tener naturaleza humana caída y al mismo tiempo estar en armonía con Dios. O que no es posible tener naturaleza humana caída y al mismo tiempo reflejar la imagen de Dios. O lo que es lo mismo, tener naturaleza humana caída obligatoriamente conlleva el estar amistado con Satanás y enemistado con Dios. Y que la condición caída impide que se pueda reflejar la imagen de Dios. ¿Es esto así? ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Vamos ahora al texto bíblico. Hay varios que nos orientan en este particular, pero iniciemos con uno del apóstol Pablo. Colosenses 3, del 9 al 11. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Algunos aspectos que se desprenden de esta sección de la carta a los Colosenses. Número 1. Aquí se alude a lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Habiéndoos despojado del viejo hombre, versículo 9, y revestidos del nuevo, verso 10. Número 2. Esa conversión implica despojamiento de los pecados cometidos durante el período del viejo hombre. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 9. Número 3. Esa conversión también implica dejar atrás los hechos pecaminosos que se realizaban en el estado del viejo hombre. Es decir, no realizarlos más de ahí en adelante. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que despojarse del viejo hombre implica dejar de lado lo que se hacía estando en ese estado. Número 4. En el estado del nuevo hombre, Cristo es el todo. Verso 11. ¿Hacia dónde nos conducen estos 4 aspectos? Veamos.
Si hay despojamiento de la vieja criatura, es porque viene a la existencia una criatura nueva, un nuevo hombre, y a la vez un hombre nuevo, porque ambas cosas no son necesariamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace nuevo al hombre viejo? ¿O qué es lo que ocurre para que el hombre viejo se convierta en el hombre nuevo? El profeta Ezequiel nos explica el proceso. Número 1, la recepción de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 11, 19a, de la Reina Valera del 60, dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Número 2, la eliminación del corazón viejo. Ezequiel 11, 19b. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Número 3, la capacitación para vivir vidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a su ley. El texto dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 20. De tal manera que ese nuevo hombre queda en condiciones de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto porque a través de ese proceso que inicia con el nuevo nacimiento, ha dejado de estar en desarmonía con Dios para volver a estar en armonía con Dios, tal como lo estaba Adán antes de la caída. Esto porque ha habido aquí una nueva creación, donde la imagen de Dios vuelve a implantarse en el hombre, como con Adán al principio. La analogía de la creación de Adán con la del nuevo hombre en Cristo está cargada de lecciones espirituales para nosotros. Veamos. ¿Quién fue el que infundió espíritu de vida en Adán cuando fue creado? ¿Quién fue el que le dio vida? En Job 33, 4 leemos: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O como lo dijera el salmista en Salmo 104, 27 al 30. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. O como lo expresara sobre el verso 30, el nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones. Todos han sido creados por el Espíritu de Dios, que continuamente renueva la vida natural de la tierra de año en año. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, el Espíritu es el Señor y dador de la vida, visto en su tarea creadora distintiva. El comentario bíblico Beckham dice: cada vida es producto del Espíritu creador y renovador de Dios. Bien, hay más textos en esa dirección, pero lo importante aquí es captar que el Espíritu Santo, que de paso no debe confundirse con el aliento de vida dado a Adán en su nariz, sino con la fuente de ese aliento de vida, participa directamente en la obra creativa de la deidad. En palabras del teólogo sistemático James Leo Garrett, aunque la idea no se expresa muy frecuentemente, el Espíritu de Dios participó activamente en la creación del universo y actúa sustentándolo. Sobre este particular, George Eldon Ladd dice: el Espíritu de Dios es el principio activo que procede de Dios y da vida al mundo físico. Génesis 2:7. Otro teólogo sistemático, G.H. Leys, en su Manual de Teología Sistemática, aporta que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad,
fue sin duda la que organizó la creación y originó la vida. Y que siempre ha sido la función del Espíritu Santo dar vida. Y agrega, en la antigua creación, nos dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Enseguida tenemos la narración del arreglo de la tierra para la habitación del hombre. La figura representada es la de un ave calentando huevos para producir vida. Don Ernesto Trenchard y José M. Martínez, refiriéndose a ese mismo evento, dicen, si el caos había de ser ordenado para convertirse en habitación humana, no se lograría mediante fuerzas y progresos inherentes a la materia misma, sino por la acción del Espíritu Divino. Bien, ¿por qué hemos enfatizado la persona del Espíritu Santo como participante activo de la obra de la creación junto al Padre y al Hijo? Porque es de mucha importancia para el tema que nos ocupa tener claro que el mismo que creó al hombre es quien lo vuelve a crear en la regeneración, en el nuevo nacimiento, o como mejor lo entendamos. La nueva creación que el Espíritu realiza en Cristo devuelve al hombre lo que el pecado le robó, la imagen de Dios. El texto que estamos mirando, Colosenses 3, 9 al 11, nos dice, entre otras cosas, que el nuevo hombre en Cristo, la nueva criatura, es conforme a la imagen del que lo creó. Verso 10. ¿Qué significa eso? Que la imagen de Dios, perdida en el hombre por causa del pecado, es recuperada por el Espíritu Santo, a través del acto del nuevo nacimiento, la nueva creación, realizada por el mismo espíritu que participó activamente en la creación de Adán. Ya lo decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué imagen es esta? La imagen de Dios, estampada en Adán y perdida por el pecado. Esta imagen vuelve a ser recuperada para el hombre por parte del mismo Espíritu que se la dio en la primera creación. Algunos textos que nos hablan de esa nueva creación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 4:24 de Efesios. El comentario bíblico adventista, comentando 2 Corintios 3:18, explicando cómo es que la imagen de Dios es recuperada a través de la regeneración o nuevo nacimiento, dice así: el plan de la redención tiene el propósito de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Romanos 8:29, 1 de Juan 3:2. Transformación que se produce contemplando a Cristo. Romanos 12:2, Gálatas 4:19. La contemplación de la imagen de Cristo actúa sobre la naturaleza moral y espiritual en la misma forma en la que la presencia de Dios actuó sobre el rostro de Moisés. El cristiano más humilde que constantemente contempla a Cristo como su Redentor refleja en su propia vida algo de la gloria de Cristo. Si fielmente continúa haciéndolo, irá de gloria en su experiencia cristiana personal. Ver 2 de Pedro 1, 5 al 7. Continúa diciendo este comentario: esta transformación es progresiva, va de un estado de gloria a otro. Nuestra semejanza espiritual con Cristo se produce por medio de su gloria y da como resultado el reflejo de una gloria semejante a la de Él.
La transformación espiritual que proviene de Cristo solo tiene lugar mediante la acción del Espíritu Santo que, al tener acceso al corazón, renueva, santifica y glorifica la naturaleza y la recrea a la semejanza de la perfecta vida de Cristo. De tal manera, amigos y hermanos, que el nuevo nacimiento, a partir de él, o de la creación del nuevo hombre, al ser recuperada para el ser humano la imagen divina en Cristo por la obra del Espíritu Santo, el hombre caído que estaba enemistado con Dios y amistado con Satanás, vuelve ahora a estar en armonía con Dios y en enemistad con Satanás, en pleno cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Y esto, ¿qué tiene que ver con la declaración en análisis del doctor Alberto Tim? Veamos. Según el doctor Tim, la naturaleza humana asumida por nuestro Señor no pudo ser la de un hombre caído, porque el hombre caído está en armonía con Satanás y en desarmonía con Dios. Y si el Hijo de Dios, Jesús, tomó tal humanidad, entonces estaba en desarmonía con Dios y en armonía con Satanás. Y en tal caso Jesús vino en una naturaleza humana que reflejaba la imagen de Satanás, y que por supuesto tal cosa es imposible. ¿Qué es lo que está pasando por alto el doctor Tim aquí? Acerquémonos un poco más a esto y lo veremos fácilmente. Algunas preguntas que nos facilitarán la comprensión de este asunto tan delicado. Una, ¿el nacido de nuevo deja de tener a partir de allí naturaleza humana caída? Dos, ¿qué naturaleza tiene el hombre caído a partir de la conversión? Tres, ¿la conversión elimina la naturaleza caída? Dicho de otra forma, ¿a partir de la conversión se obtiene carne santa? Por supuesto que no. El nuevo hombre vive su nueva vida en una naturaleza humana caída, la que siempre ha tenido. No hay ninguna indicación en las Escrituras de que a partir del nuevo nacimiento hay una nueva naturaleza humana. Esta sigue siendo caída hasta que se dé la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo tenía esto muy claro al decir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Es claro que lo corruptible a lo que se hace referencia aquí es a la naturaleza humana caída. Pero quien dice tener esa naturaleza humana caída, corruptible, es un nacido de nuevo, el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta es: ¿puede un nacido de nuevo, aunque conserva su naturaleza humana corruptible, reflejar la imagen de Dios en su vida? ¿Puede un nacido de nuevo, aun cuando sigue teniendo naturaleza humana caída, estar en armonía con Dios y en desarmonía con Satanás? ¿O el tener naturaleza caída le impide reflejar la imagen de Dios y estar en armonía con Dios? Un ejemplo muy claro en esto: Moisés. ¿Reflejaba Moisés después de su encuentro con Dios en el monte la imagen de Dios, la gloria de Dios? ¿Y cuál era su naturaleza?
no caída. A todo esto, ¿qué naturaleza humana asumió el Hijo de Dios en la encarnación entonces? ¿La de un irregenerado, impío, o la de un nacido de nuevo? O ni una ni la otra, sino una naturaleza humana que no existía en la tierra. Una naturaleza humana no caída espiritualmente hablando. ¿De quién tomó el Hijo de Dios naturaleza humana? De María. ¿Y qué naturaleza tenía María? ¿No caída? El argumento a partir de aquí por parte de los teólogos de la nueva teología es que sí, él tomó una naturaleza humana de María, que tenía naturaleza caída, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, lo que impidió que hubiese en él naturaleza humana caída espiritualmente hablando. ¿Qué decir a tal argumento? ¿Tiene algún asidero en la palabra de Dios? Veamos. Según este razonamiento, el hecho de que el Espíritu Santo engendre vida en una naturaleza humana caída hace que la naturaleza resultante de ese engendramiento ya no conserve su condición de caída. ¿Es esto así? Si así es, hay una pregunta que contestar, y es la siguiente. ¿Cómo queda la naturaleza humana caída en el ser humano después de que el Espíritu Santo engendra a través del nuevo nacimiento una nueva vida en ese ser? O lo que es lo mismo, ahora su naturaleza deja de ser caída por el hecho de que en ella actuó el Espíritu Santo engendrando vida. Por supuesto que no. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? Bueno, hay quienes así razonan, concluyendo que a partir de la conversión lo que hay es carne santa. Pero ese es un aspecto que no tocaremos aquí, pues lo tratamos en otros estudios. Volviendo a nuestro asunto, ¿qué naturaleza humana tomó Jesús? ¿La de un irregenerado, enemistado con Dios y amistado con Satanás, en armonía con Satanás y en desarmonía con Dios? ¿O la de un nacido de nuevo? Es muy fácil saberlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana que él asumió es aquella que resulta como consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Pregunto, ¿la naturaleza caída del impío es el resultado de la obra del Espíritu Santo? La sola pregunta casi es blasfema. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del impío, del irregenerado, es el resultado de la obra del enemigo de Dios, Satanás. Nuestro Señor nunca pudo haber asumido la naturaleza caída que caracteriza a un impío. Eso es contrario a todo concepto bíblico en torno a la encarnación. Eso es más que herejía. ¿Qué naturaleza asumió él entonces? La única naturaleza que puede resultar después de que el Espíritu Santo ha engendrado en ella vida. Una naturaleza que por causa de su madre, María, seguía siendo caída, no solo física, sino espiritualmente. Y que en la humanidad en general continuará así hasta la glorificación de los nacidos de nuevo en ocasión de la segunda venida de Cristo. Con la excepción de los que, como bien sabemos, experimentaron esa glorificación antes. Elías, Enoc, Moisés y los que resucitaron después de la resurrección de Cristo, ese mismo día. Jesús asumió una naturaleza que era la única que existía cuando Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Una naturaleza caída. Pero, y este pero es fundamental entenderlo, esa naturaleza que Él asumió en la encarnación no pudo ser nunca la naturaleza del impío, del irregenerado, del perdido, del hombre enemistado y en desarmonía con Dios. ¿Por qué no pudo ser esa naturaleza la que Él asumió? Muy sencillo. Veamos. Todos los seres humanos, después de Adán y a excepción de Jesús, nacemos con una naturaleza en desarmonía con Dios. ¿Esto por qué?
porque las dos personas que intervinieron en nuestro engendramiento eran humanos y caídos. Ambos tenían naturaleza caída. Cuando nuestro padre humano nos engendró en nuestra madre humana, el resultado es un ser humano procedente de dos seres humanos caídos y por lo tanto caído él también, usted y yo, todos nosotros. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, quien engendró vida en María no fue un ser humano, como lo fue en nuestro caso con nuestro padre o papá terrenal. Quien engendró vida en el vientre de María fue una persona no humana, fue el Espíritu Santo, una persona divina, la tercera persona de la deidad. Entonces, el resultado de ese engendramiento sagrado, divino, no puede nunca ser el mismo que el resultado de nuestro engendramiento en nuestra madre por parte de nuestro padre humano. Nuestro padre era un humano y caído, el padre de Jesús es Dios mismo. Nunca la criatura resultante puede ser la misma, jamás. Ahora bien, debido a esta realidad, algunos razonan que precisamente por eso es que Jesús no asumió naturaleza humana caída, puesto que fue engendrado no como lo fuimos nosotros, por un ser humano, sino por Dios mismo, en este caso el Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema con este razonamiento? En un aspecto muy simple, que no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús nació de una mujer, nacido de mujer, Gálatas 4:4. ¿Cómo es que Jesús nace de una mujer caída que tenía carne pecaminosa, pero no le transmite a Jesús esa naturaleza caída? Los que defienden que así fue, dicen precisamente porque el que lo engendró fue el Espíritu Santo y no un ser humano como en nuestro caso. Bien, analicemos este razonamiento. Es bíblico que cuando el Espíritu Santo engendra vida en una persona con naturaleza humana caída, la nueva vida que resulta de ese engendramiento del Espíritu Santo es independiente, no tiene ninguna relación con la naturaleza humana caída en la que esa vida fue engendrada. Otra forma de hacer la pregunta: aquel ser humano caído en el que se engendra una nueva vida, estamos hablando del nuevo nacimiento en este caso, a partir de allí ya no tiene más naturaleza humana caída. Esa naturaleza humana caída, la que la Biblia llama la carne, ¿se vuelve santa? ¿Es así? Cuando el hombre nace de nuevo por el hecho de que el Espíritu Santo engendró él nueva vida, ¿deja de tener ese hombre una humanidad caída? ¿Es que su carne se vuelve santa? Por supuesto que no. Sino que a partir de la regeneración, el nacido de nuevo inicia una batalla sin tregua contra su naturaleza caída, que sigue siendo así, caída, aunque ahora regenerada. El apóstol Pedro tenía muy claro esto, por eso dijo a personas regeneradas con naturaleza humana caída de su época, así. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro no está hablando aquí a irregenerados, a impíos. Está hablando a sus hermanos en la fe. Por eso los llama extranjeros y peregrinos, ya no son de este mundo. Pero siguen teniendo batalla contra los deseos carnales. ¿Por qué? Porque el engendramiento de la nueva criatura por parte del Espíritu Santo no elimina la naturaleza caída, la tendencia al mal. Según las Escrituras, como ya vimos en 1 Corintios 15, eso no ocurrirá sino hasta la glorificación de los nacidos de nuevo, en ocasión de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en otra forma, Romanos 13:14b. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál carne? Si es que a partir del engendramiento por el Espíritu Santo ya no hay carne pecaminosa.
¿Es que acaso no es claro esto? El mismo apóstol lo explica así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda a los Corintios 10:3. Nótese que él no dice aquí, pues aunque andamos conforme a la carne o según la carne, como en Romanos 8:4-7, sino en la carne. Es decir, en una carne pecaminosa, pero no sujeta a ella, porque en tal caso no podemos agradar a Dios, según Romanos 8:7. ¿Y cómo fue en el caso de nuestro Señor? Él también recibió un cuerpo como todo ser humano. ¿Y de qué era ese cuerpo? En Hebreos 2:14 leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué tipo de carne era esta? El texto dice que la misma de la que participaron los hijos. Los hijos aquí, según el versículo 13, son aquellos que él vino a redimir. ¿Y qué tipo de carne tenían esos hijos? La única que podían tener, la carne de seres humanos caídos. Y por si queda alguna duda, en los versículos siguientes él lo aclara, versículos 16-18. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué carne tomó entonces Jesús al hacerse hombre? Según Pablo, la carne de los descendientes de Abraham. ¿Y qué tipo de carne tenía Abraham y sus descendientes? ¿No caída? Claro que no. ¿Cómo pudo ser eso así? Los descendientes de Abraham eran como usted y yo, seres humanos con carne pecaminosa, como todo descendiente de Adán, antes y después de Abraham. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, volviendo a la declaración del Dr. Tim en análisis en este estudio, el argumento de él es que la naturaleza humana de Jesús no podía ser nunca la de un ser humano caído en enemistad con Dios, en desarmonía con Dios, y en armonía y amistad con Satanás, porque en tal caso Jesús habría estado en esa misma condición, en enemistad y desarmonía con Dios y en amistad y armonía con Satanás, y por ende habría reflejado no la imagen de Dios, sino la de Satanás. ¿Está el Dr. Tim en lo cierto en esto? Veamos. ¿Dónde está el problema de este razonamiento? Muy sencillo. Su problema está en el concepto de que no se puede tener naturaleza humana caída y al mismo tiempo estar en armonía con Dios. ¿Por qué es un problema ese concepto? Porque no es cierto, no es bíblico. El ser humano caído, como ya hemos visto, puede estar en completa armonía con Dios. El ser humano caído al que le es imposible estar en armonía con Dios es al impío, al irregenerado, no al nacido de nuevo. El ser humano nacido de nuevo, engendrado no de hombre ni por hombre, según Juan 1:12, puede, aunque en condición caída, vivir en completa armonía con Dios y en desarmonía con Satanás, en amistad con Dios y en desamistad con Satanás, reflejando la imagen de Dios y no la del enemigo. Eso es lo bíblico. La nueva criatura engendrada por el Espíritu Santo en el ser humano caído es capaz en todo sentido de agradar a Dios y de vivir conforme a su voluntad, reflejando su imagen y no la de Satanás. Y esa naturaleza, la del nacido de nuevo, la de un ser humano regenerado, engendrado por el Espíritu Santo, fue la que asumió Jesús, no la de un ser humano caído enemistado con Dios. ¿Se han preguntado ustedes por qué se llama a Jesús nuestro hermano? Y precisamente en el contexto de la encarnación.
Leamos esto en el último texto que leímos, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué es que Cristo es nuestro hermano? Si es nuestro Padre y Creador, ¿cómo es que puede ser Padre y a la vez hermano? En Hebreos 2:10-12 se nos dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al Hijo de Dios, a Jesús, que como partícipe de la creación original es también Dios y Padre nuestro como creador, pero a la vez es presentado como hermano de los hijos de Dios. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué Jesús es nuestro hermano? Porque como nacido de Dios como hombre, es también hermano de los otros hijos de Dios que Él vino a rescatar al hacerse hombre. Por una razón muy simple. Quien engendró a Jesús como un hombre, como humano, en el vientre de María, es el mismo que engendró a los nacidos de nuevo, a las nuevas criaturas, a través de Cristo. Ambos, Jesús en su humanidad y los nacidos de nuevo, tienen el mismo Padre. A ambos los engendró el mismo, el Espíritu Santo, junto con Dios Padre. Entonces, Jesús y los nacidos de nuevo son hermanos, en ese particular. ¿Sí? Alguien podría decir que si Jesús es hermano de los humanos, entonces también es hermano del impío, porque el impío también es humano. Problema con ese pensar. La Biblia nunca emplea el término hermano o hermanos para los impíos. Los hermanos en la Biblia son los nacidos de nuevo, únicamente. Por supuesto que hijos de un mismo padre humano impío son hermanos entre ellos, pero eso es otra cosa, totalmente distinta. Volviendo al punto, Jesús por su humanidad pasa a ser nuestro hermano por dos razones. Uno, por asumir nuestra misma naturaleza. Y dos, porque esa naturaleza que asume es una naturaleza que resulta del engendramiento por el Espíritu. Lo mismo que ocurre con el ser humano caído impío, que pasa por la experiencia de ser engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está la diferencia entonces entre la humanidad de Jesús y la humanidad del nacido de nuevo? La diferencia está en que la humanidad de Jesús no necesitó pasar por un nuevo nacimiento, mientras que los humanos nacidos de nuevo sí necesitaron pasar por esa experiencia. Porque la humanidad de Jesús no existía antes de ser engendrada en María. Su humanidad inició cuando fue engendrada por el Espíritu Santo. Antes de eso Él solo existía como Dios. Nosotros no. Primero existimos como humanos caídos y enemistados con Dios. Y después nacemos de nuevo. Jesús no vivió nuestra etapa de seres humanos caídos, enemistados con Dios. La naturaleza humana que Él asume es la naturaleza caída pero regenerada en el momento de la concepción. Por lo tanto, Él pudo, habiendo asumido la naturaleza humana caída, regenerada, estar a la vez en armonía con Dios y en desarmonía con Satanás, reflejando así no la imagen de Satanás, como el caso de un impío, sino la imagen de Dios como todo nacido de nuevo. Síntesis de todo lo dicho. No es cierto que si Cristo asumió naturaleza humana caída, no podía haber vivido una vida en armonía con Dios. Porque si eso es cierto, entonces los nacidos de nuevo, que también tienen naturaleza humana caída, por supuesto, tampoco podrían estar en armonía con Dios o reflejar su imagen. Dicho positivamente, así como los nacidos de nuevo han tenido naturaleza caída y la continúan teniendo,
pueden estar en perfecta armonía con Dios, igual Jesús teniendo naturaleza humana caída. Esto porque lo que hace posible estar en armonía con Dios no es el no tener naturaleza caída, sino el haber sido engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, doy por sentado que las respuestas a las dos preguntas del Dr. Ting que dieron lugar a este estudio son un rotundo no. Número 1. Jesús no vino en naturaleza humana en armonía con Satanás. No, porque esa es la naturaleza de un impío. Jesús vino en naturaleza humana caída regenerada, la naturaleza que aún conservan los nacidos de nuevo hasta la glorificación. Esto porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, los impíos no. Y 2, a la pregunta, ¿crees tú que Jesús vino con la imagen de Satanás en la naturaleza humana? La respuesta es no. Jesús reflejó en su vida la imagen de Dios como se refleja en la vida de los engendrados por Dios, los seres humanos que aunque siguen en su condición de seres caídos, pueden a la vez reflejar plenamente la imagen de Dios. Bendiciones, Dios les guarde, nos vemos en la próxima ocasión, si Dios lo permite.